acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional. En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, trabajaremos para que los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en casos de urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación. Propongo al titular de este organismo se estudie la posibilidad de que este número sea el 911. 911 emergency. Do you require assistance? Okay, sir. I am notifying the police. Are you at apartment 2? Please get small. Rescate 911. Bueno, el día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó 10 medidas, un decálogo de lo que considera el gobierno de la República será necesario para llevar a México a una transformación en el marco de justicia, para llevar a México a la paz, para llevar a este país hacia un escenario en donde no se vuelva a repetir un infierno como el de Ayotzinapa, como el de Iguala. Muchas de estas medidas han sido cuestionadas. Ayer mismo, en este espacio informativo, hablábamos de algunas de ellas. La creación del mando único quizá es una de las más relevantes, pero no es nada nuevo, es algo que ya estaba inclusive en el plan de desarrollo, en el plan de gobierno del presidente de la República, que presentó el 1 de diciembre de 2012. El hecho de una reforma que homologue y que pueda generar un código penal único, las competencias penales que son realmente un galimatías en este país, en donde se puede hablar de un alto grado de impunidad debido a las lagunas legales que existen en este país. Pero también mencionó algunos proyectos, medidas, que hoy varios articulistas han cuestionado si era o no era necesario presentar. A ver, el 911 es una de esas medidas. Ciertamente necesitamos un número único de seguridad. Ya existen los servicios de emergencia en distintos estados de la República, conocidos como el 066. En un primer momento, hace ya mucho tiempo, varias décadas incluso, cuando se llegó a proponer, cuando se llegó a hablar en la palestra nacional sobre la necesidad de un 911 y por qué no teníamos un 911, señalaban las autoridades en ese entonces que era imposible debido a que en México el 911 se utilizaba como un código LADA y que, bueno, pues no había tecnología para que esto pudiera ser. Después la LADA se cambió, si usted recuerda, hace varios años, para marcar un número de larga distancia tenía que marcar 91, ahora se marca 01. Bueno, ahora proponen este 911, que la verdad es que ha generado una serie de críticas, inclusive chistes en las redes sociales, pues de una manera impactante. Pero pongámonos serios. ¿Cómo funciona el 911 en los Estados Unidos? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Primero, el 911 en los Estados Unidos llegó en 1968. Tiene ya varias décadas funcionando y se creó con la intención de tener un número sencillo y un número único en el cual se pudiera contactar una ambulancia para casos de emergencia. Si usted recuerda aquella serie de hace muchos años llamada Rescate 911, que fue muy popular en nuestro país, prácticamente todos los casos eran al respecto de una ambulancia que llegaba y le salvaba la vida a una persona que había sufrido un impacto, a una persona que había sufrido una cortadura, una quemadura, una emergencia médica. Dice la página de internet del gobierno norteamericano, 911.gov.us, que el 911 se utiliza para servicios que requieran una asistencia de la autoridad de los servicios de emergencia. Pone algunos ejemplos. Un incendio, una alergia que ponga en riesgo la vida de una persona, un coche automovilístico, un choque automovilístico donde haya habido algunas personas que resultan heridas, un crimen en progreso.
¿Qué es lo que hace el 911? Uno marca el 911 y el 911 se enlaza con los servicios locales de asistencia de emergencia del gobierno del estado en particular. Es decir, si usted marca el 911 en Nueva York, se va a enlazar el servicio a los servicios de emergencia de Nueva York. Si marca el 911 en Colorado, será exactamente lo mismo y se enlazará a los servicios de emergencia en Colorado. ¿De quién depende el 911 norteamericano? Esto es bien interesante. Depende de lo que sería, en el caso mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque, le repito, es un enlace de comunicación. De hecho, actualmente el 911 norteamericano está buscando renovarse para poder atender a través de otro tipo de tecnología, es decir, a través de Internet. Pero ahí le va lo más interesante del caso del 911 norteamericano. Obviamente hay contribuciones del gobierno. Obviamente le cuesta dinero al gobierno. Pero no mucho. Porque la mayor parte de los recursos que tiene el servicio 911 norteamericano provienen de los suscriptores de telefonía. Es decir, quien tiene AT&T, pues una línea de AT&T contribuye con una especie, podríamos decirle, de cargo, porque no es impuesto, es una situación un poco más privada, y eso se le da directamente a la oficina del 911. Hay otros países en el mundo que tienen el servicio 911. Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, si no me equivoco, tienen 900, o sea, tienen el mismo servicio de emergencia. El caso norteamericano es particularmente famoso. En parte, de hecho, por lo que ha sido difundido a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, las series, etcétera, etcétera. Pero repito, es un servicio que conecta a las autoridades locales para atender una emergencia. ¿Por qué le cuento esto? Porque a mí sí me da mucho coraje, tristeza, el saber que estamos tan atrasados. El saber que si nos comparamos con los Estados Unidos, este es un servicio, una idea que surgió en el 68. En 1968. Y aquí apenas lo estamos implementando. Pero ¿sabe qué? No quiero ser pesimista. No quiero ser alarmista. Pero no sirve de nada un sistema de comunicación cuando las personas con las que se van a comunicar, cuando las instituciones con las que se van a comunicar no funcionan. Puede tener usted un servicio, una infraestructura impresionante de un 911 nacional, en donde se llame, se tenga una central, no sé, a lo mejor en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, y de ahí esa central se enlace directamente para enviar una ambulancia en el poblado de San Juan del Río. ¿Pero qué crees? Si no sirve la ambulancia de San Juan del Río, pues no va a llegar. O sea, el tema es que tiene que haber toda una infraestructura dentro de los servicios de emergencia. Tiene que haber toda una infraestructura que dé un buen servicio dentro de estas opciones de emergencia, dentro de los bomberos, dentro de la policía, dentro de las ambulancias, etcétera. Pero ahí le va otro tema. La situación de México es muy diferente a la de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando la gente marca el 911 en Tamaulipas, en Reynosa, en medio de una balacera? ¿Qué va a pasar cuando alguien en la carretera de Guerrero se encuentre con 11 cadáveres decapitados? ¿Va a marcar al 911? ¿Y qué va a decir? Hay 11 cadáveres decapitados aquí. Sí, ya sabemos, tenemos 50,000 llamadas que dicen exactamente lo mismo. Ya se envió alguien. El tema es un poco más complejo. Va mucho más allá. Por eso se preguntan el día de hoy algunos articulistas si sería necesaria esa medida, si era parte de las medidas importantes un número 911. Digo, sí, es urgente que se tenga un número único de emergencias, pero es más urgente que se tenga
un servicio de emergencias que funcione, es decir, no un número nada más, no una línea telefónica nada más, no un contacto directo, sino toda una infraestructura que funcione.